Bien amigos, continuamos con el día y llegamos al momento de las entrevistas. Hoy completamos el ciclo de las entrevistas a los candidatos eh, a la senaduría del Distrito Nacional y nos place recibir a Faride Raful, la candidata del PRM a esa representación. Muy buenos días, Faride. Muy buenos días, don Uchi. Para mí es un honor estar, aunque sea virtual, con ustedes. Bueno, ya tú eres legisladora, eres diputada y quisiéramos que nos digas cuáles son tus principales propuestas legislativas. Si ganas la senaduría del Distrito Nacional, ¿qué es lo que te propones hacer en representación de sus habitantes? Bueno, primero que nada, nosotros hemos dividido estas propuestas en tres ejes fundamentales. Número uno, el primer eje es el eje de tratar de trabajar por una República Dominicana mucho más productiva. El segundo eje es tratar de trabajar por una República Dominicana más transparente y el tercero, una República Dominicana de más derechos. En el primer eje, que tiene que ver con el tema de la productividad de la República Dominicana, entra parte de los tópicos que hemos trabajado desde la Cámara de Diputados, como la reorganización de la administración pública, que plantea un esquema de fusión, de eliminación de entidades que cumplen o que hacen una duplicidad de funciones en el esquema administrativo y que sin embargo manejan presupuestos millonarios anualmente con un poco muy bajo impacto dentro del sector que tienen que trabajar. Entonces, si queremos una República Dominicana más productiva, tenemos que hablar de un país que pueda manejar mejor la calidad del gasto y que parte de los recursos que destinamos ahí, que aprobamos todos los años en el Congreso Nacional, puedan ir a otros sectores que realmente lo necesitan o a tecnificar a un personal distinto en áreas donde la sociedad lo requiere. Comenzamos ahí a hablar de la productividad, en la calidad del gasto, en la reorganización de un esquema de administración pública mucho más eficiente, donde el ciudadano se sienta más representado. Nosotros iniciamos esto con un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que ha dormido el sueño eterno en la Comisión de Administración Pública. Ahí mismo, dentro del eje de productividad, tenemos que fomentar y realizar incentivos al sector privado para que sea el principal generador de empleos en la República Dominicana, porque el gobierno se ha convertido en el principal empleador en los últimos años. Entonces eso ha impedido o ha monopolizado todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Y lo que tenemos en este momento es una gran cantidad de personas preparadas en profesiones que no saben cómo insertarse en el mercado laboral formal, que van a la informalidad y que hacen del sistema productivo nacional que la mayor parte de los trabajadores en la República Dominicana pertenezcan a ese sector y se encuentren desprovistos de todo tipo de derechos, tanto a nivel de seguridad social como a nivel de salud. Estamos hablando que más del 53% de la población dominicana pertenece al sector informal. Y eso nosotros tenemos que comenzar a regularlo, primero para tener una mayor recaudación y una sociedad que proteja más a los ciudadanos que ejercen día a día la labor de sobrevivir en un estado tan desigual. En segundo lugar, hemos hablado de una República Dominicana mucho más transparente. Y ahí sí entra parte de lo que hemos venido trabajando también en la Cámara de Diputados, que ahora lo haríamos desde el Senado de la República, con el tema de poder de ir desmontando poco a poco, antes de abocarnos a una posible reforma constitucional, ir desmontando poco a poco el poder absoluto que tienen algunas instituciones en la República Dominicana que impiden la celeridad de los procesos en la persecución del delito y que también trata trabas dentro del sistema para nosotros garantizar menos impunidad. El caso de la Procuraduría General de la República, que encabeza no solamente al Ministerio Público, sino también al INASIF, que es quien genera las pruebas. También el tema de las prisiones debe comenzar a irse desmontando. Que el INASIF sea un lugar técnico, independiente, donde se hagan las investigaciones de las pruebas y las pesquisas que se encuentren en el lugar de los hechos o en las investigaciones que está llevando a cabo el Ministerio Público, pero que no dependa todo del mismo persecutor,
es parte de lo que nosotros queremos ir haciendo con una reforma a los estatutos del Ministerio Público y al mismo tiempo con algunos proyectos de leyes que podemos ir trabajando, así como dando un poco más de garras y sanciones a algunos proyectos legislativos que solamente tienen sanciones administrativas en el tema de la corrupción cuando lo ejecutan funcionarios o cuando a cualquier nivel. Y en el tema de una República Dominicana de muchos más derechos, hemos planteado que tenemos que sentarnos en este nuevo Congreso que inicia a partir del 16 de agosto, que yo sé que va a ser un Congreso más plural, más abierto, más democrático, de mayor representación, irnos a sentar a revisar las reformas estructurales que hicimos hace 20 años. Estoy hablando de la reforma a la seguridad social, la reforma a la ley de salud, la reforma al sistema educativo, porque tenemos que replantear, tenemos que hablar de viviendas, tenemos que replantearnos qué ha pasado en estos 20 años, cuáles han sido los pasos de avances, porque hemos tenido evidentemente algunos avances en materia de derechos, pero donde nos hemos quedado con una gran deuda social por no aplicar la ley y por qué no se ha aplicado. Si tenemos que responder a nuevos estándares para poder garantizar derechos, que creo evidentemente que sí, es algo que la pandemia ha puesto en evidencia, como el tema del teletrabajo, que tiene que ser incluido en el debate y que tiene que ser regulado, porque el tema del aprendizaje a distancia también, que en estos momentos nos plantea también un gran desafío por la brecha digital que existe, son los temas que a partir del 16 de agosto, lo que yo he denominado el Congreso del Cambio, tienen que ser abordados y tienen necesariamente los primeros 100 días declararse el Congreso en sesión permanente para comenzar a trabajarlos y en los 3 años subsiguientes poder ya trabajar en las reglamentaciones para que sean ejecutadas lo más pronto posible. Faride. Sí. Faride, en relación a este eje último que planteabas de una República Dominicana con más derechos, tú señalaste que uno de los temas que tienes pendientes a trabajar en términos legislativos es el de la seguridad social. Hay una discusión intensa que se está dando en estos momentos con relación al adelanto, al desembolso de un 30% de las AFP, de los fondos de pensiones. Me gustaría conocer, primero, cuál es tu posición con relación a este tema de manera específica, pero sobre todo, ¿qué planteas para que en la reforma de la seguridad social se mejore las pensiones en nuestro país? Y en términos generales, ¿qué otros aspectos entiendes son importantes reformar en la seguridad social, no solo en el fondo, no solo a nivel de pensiones, sino a nivel de salud? Mira, es sumamente interesante el tema porque, como tú dices, lo que se ha planteado Javier, es la disponibilidad del 30% del dinero de los afiliados para esto, para un completivo de 3 meses, para que pudieran tener acceso debido a la pandemia y a la suspensión que se ha venido dando. Pero eso es para los empleados formales. Y la gente tiene que entender que es para los empleados formales. Estamos dejando fuera la protección, como dije anteriormente, de más del 53% de la población que pertenece al sector informal. Eso es uno. En segundo lugar, yo creo que el tema es más profundo de ahí, que no podemos dejarlo solamente ahí porque no resuelve ni tiene un impacto a largo plazo para el afiliado. Aquí tenemos que sentarnos a sincerizar realmente la factibilidad financiera del sistema de capitalización individual y el nivel de protección que se proyecta va a dar a los afiliados que van a comenzar a recibir esos beneficios de sus ahorros en 7 años. Y hemos visto con preocupación qué ha pasado en otros países también con el sistema de capitalización individual. Entonces yo digo siempre, vamos a sincerizarnos, porque el Estado, el Congreso, en el caso nuestro donde pertenecemos y queremos seguir perteneciendo, tiene que ser el garante de derechos, tanto del sector empleador como del trabajador. ¿Qué ha pasado? Que la mayor parte de las discusiones que se han suscitado en los últimos años respecto a la seguridad social y a lo que ha venido fallando, o al sistema de salud, o al tema laboral en la República Dominicana, se ha visto detenido porque se ha visto una falta de voluntad política que tenga incidencia en el diálogo. Entonces tenemos que sentar. Tiene que ser un diálogo tripartito, pero con la voluntad definitiva de llegar realmente a la solución y de llegar a lo profundo del asunto. Analizar el sistema de capitalización individual, analizar los aportes de los afiliados en un país donde los sueldos son muy bajitos, donde los que más ganan
o ganamos, no estamos dentro del sistema de capitalización individual, donde hay una alta evasión y ilusión también impositiva desde el Estado Dominicano. Desde el Estado Dominicano, que es uno de los principales deudores de la TCS. Ojo con eso. Desde todo ese sistema tenemos que volver a sentarnos y decir, y creo que estamos en la mejor oportunidad antes de que entre la posibilidad de que comencemos ya a tener las exigencias de los afiliados del sistema para recibir sus pensiones, de que pongamos todo sobre la mesa y digamos los cambios que tenemos que hacer. No es el 30% solamente, es mucho más profundo de ahí. Las AFP, los afiliados y el Estado Dominicano, desde el Congreso Nacional, es que tienen que comenzar a trabajar el tema. Por eso dije, en los primeros 100 días, desde el 16 de agosto, debe declararse en sesión permanente, porque sí lo que da mucho temor, y yo creo lo que inquieta mucho a las personas que pertenecen al sistema de capitalización individual. Número uno es a veces el desconocimiento del complejo sistema que creamos. Número dos, que no ha entrado en vigencia, no saben cuáles son las proyecciones del dinero que van a recibir cuando decidan jubilarse o pensionarse, cuando les toque. Y eso crea angustia y es totalmente legítimo y válido. Y número tres, la cantidad y la factibilidad financiera que se tiene dentro del Estado en el manejo de esos fondos directamente con las AFP. Faride, tú te has destacado como diputada exigiendo en la Cámara transparencia al Poder Ejecutivo en una cantidad de cosas. Te la rechazan y tú la vuelves a presentar. Por ejemplo, el caso de Joao Santana y sus empresas en sus relaciones con el gobierno. En fin, ha sido muy cuestionante y muy exigente de transparencia con el Poder Ejecutivo. Suponiendo que en estas elecciones del día 5 gane la presidencia tu partido y tú ganes la senaduría, ¿se puede esperar de ti las mismas exigencias de transparencia, los mismos cuestionamientos desde el Senado esta vez? Claro, más todavía. Yo creo que más, porque yo digo, hemos hecho compromisarios a nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, de muchos temas que estoy abordando aquí, como el tema de la reforma, el tema de la reorganización de la administración pública. Creo que el partido tiene un gran desafío en asumir el compromiso ético con este país. Claro, me imagino que surgirán cosas que no podremos manejar en términos de casos aislados o individuales, pero el compromiso que hemos asumido como partido y el compromiso que ha asumido Luis Abinader es el mismo que estamos asumiendo nosotros. Y yo digo que más, porque estando el partido mío en el gobierno, yo tendría la capacidad de ejercer un poco más de presión y de ser un poco más escuchada, porque yo dudo mucho que en un Congreso más plural, porque estoy convencida de que la correlación de fuerzas ha cambiado, que no será capitalizado por una sola fuerza política, y ya comenzamos avanzando ahí, incluyendo, gracias a la división del PLD, ya comenzamos un paso de avance ahí. Yo creo que con un Congreso más plural, con nosotros con ese compromiso transparente, que no vamos a renunciar a él, porque es una concepción de vida o una concepción quizás de que cuando tapamos o callamos esas faltas graves que se cometen en el nombre del pueblo dominicano y con el dinero del pueblo dominicano, le quitamos oportunidades a la gente. Y eso, para mí, en términos personales, más que políticos, en términos personales, es injusto y es innegociable. Entonces, si lo hace el partido nuestro en un momento determinado, yo tendré más moral todavía para poder atacar. Lo que sí yo sé que en un Congreso nuestro, donde yo participe ya con la correlación de fuerzas redistribuida y con un gobierno nuestro, fue que quise decir, a mí no me rechazarían 12 veces la interpelación al Procurador General de la República cuando se trata de una simple entrevista a un funcionario que tiene que rendir cuentas en el Congreso Nacional. Simplemente, quizás en un gobierno de nosotros a mí no me rechazarían inmediatamente dentro del debate, incluso porque como soy parte del partido, dirán, óyeme, pero Faride está haciendo esto, entonces va a restarme la credibilidad dentro del gobierno. Y yo dudo mucho que en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el presidente de la República se preste a hacer contrataciones ilegales con dos bandidos que están en el escándalo más grande de Odebrecht y que haya firma de su secretario de la presidencia, de su secretario de la DICOM y que no haga absolutamente nada. Porque eso sería respetar primero la labor del legislador, que es a lo que estamos apostando, afianzarla, a que el Congreso se convierta en el primer poder del Estado, y en segundo lugar, con mi capacidad
de obstinación frente a los temas, yo creo que podríamos lograr muchas cosas. Y ese es el aporte que queremos dejar en este país, que la gente sepa el rol que tiene cada poder del Estado, cómo debe ejercerse, qué debe exigirle a las personas que pertenecen a esas instituciones de manera temporal, porque nosotros somos servidores públicos coyunturales, unos más que otros. Las instituciones quedan, los hombres pasamos, las mujeres pasamos, en la historia, esa es la vida. Que la gente sepa que reclame sus derechos y que podamos ser garantes de esos derechos, que no tengamos una justicia donde tengamos departamentos que coleccionan querellas acerca de querellas y denuncias de escándalos de corrupción, como es el PEPCA. Yo creo que en un gobierno del Partido Revolucionario Moderno, o por lo menos yo como senadora, tendría la posibilidad de ejercer más presión que la que he hecho ahora con mejores resultados. Cada vez más en distintos países del mundo, en distintas democracias, los congresos juegan de forma más activa esa labor de control y de fiscalización a la que tú haces referencia y que lamentablemente acá en el país, si no es por la participación de algunos legisladores de manera particular, como es tu caso, pues esa labor no se asume. Ahora bien, para comenzar con este rol, es importante el desempeño de los legisladores frente al conocimiento de piezas como el presupuesto nacional, donde a pesar de los cambios y reformas que ha habido en el país, uno no siente que el Congreso y la Cámara de Diputados ni el Senado ha jugado el rol de revisar, de estudiar, de hacer propuestas diferentes para tener unos presupuestos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la gente en nuestro país. Con relación a este tema, ¿tiene alguna iniciativa que permitan fortalecer ese rol del Congreso, no solo en el conocimiento del proyecto de ley o la iniciativa de ley, sino en el seguimiento y la fiscalización de la ejecución presupuestaria del gobierno dominicano, del gobierno central? Mira, dos cosas que hay que decir ahí para que la gente sepa. En el tema del presupuesto, recuerden que aunque es un rol del Congreso discutirlo, debatirlo, aprobarlo, reunirse con los ministros, tratar de revisar las partidas que fueron ejecutadas el año anterior para saber si aprueban las demás, nada de eso se hace. Allá se crea una comisión bicameral y llega el presupuesto hecho del Palacio y listo y servido. Se hace una especie de manejo de allante ahí bicameral, de que así estamos discutiendo, pero no hay ninguna modificación. Eso funciona así. Ahora, que no debería de ser, con las regulaciones que tenemos y con la facultad que nos da la Constitución de la República, debemos y tenemos toda la posibilidad de comenzar a hacer los cambios necesarios en ese presupuesto general de la Nación. Número 2, hay un proyecto de ley de fiscalización y control del Congreso Nacional. Ese proyecto de ley tiene casi una década en el Congreso. Es un proyecto de ley que viene a reforzar la capacidad de fiscalización y control que tiene el Congreso como primer poder del Estado frente al Poder Ejecutivo, porque el Congreso fiscaliza y controla al Poder Ejecutivo. Es un proyecto de ley muy completo. En estos 4 años que estuvimos en la Cámara de Diputados, como miembro de la Comisión de Justicia, nos tocó estudiarlo, modificarlo, debatirlo. Lo aprobamos en la Comisión de Justicia. Cuando llegó el hemiciclo no quiso aprobarlo. Y volvieron y lo mandaron a la comisión para que se durmiera, que es lo que pasa siempre con los procedimientos legislativos cuando uno quiere que se apruebe un proyecto determinado que no entra al debate. Porque al PLD, en ese momento, no les interesaba. Recuerden que el PLD estuvo compacto hasta octubre del 2019. Ese PLD no le interesaba que ese proyecto de ley fuera aprobado. ¿Por qué? Porque había un control y un manejo que se iba a dar donde la oposición política iba a tener una mayor participación para que, por ejemplo, las interpelaciones que hemos solicitado, las entrevistas con los funcionarios, no fueran solamente opcional, sino que tuvieran la obligación de ir, pese, por ejemplo, a consecuencias de otra índole. Todo eso está en ese proyecto. Ese proyecto todavía está en el Congreso Nacional, tiene que volver a ser reintroducido para poder darle mayor peso específico a las labores del Congreso. Recuerden que donde más ha fallado el Congreso Nacional en los últimos años, precisamente en la labor de fiscalización y en la labor de representación, porque se ha limitado a representar solamente las comunidades desde el punto de vista de las ayudas sociales que recibe y no desde ser la voz de algunos sectores
que necesitan tener la voz allí para poder hacer legislaciones que impacten colectivamente, pero sobre todo sectores en específico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el de 2010, y yo lo recuerdo siempre, el 2016, que fueron 6 años de que duró ese periodo legislativo, hubo un solo informe disidente, que a partir de un informe disidente de un miembro de una comisión es donde se generan los debates para tratar de edificar al Pleno de que no se está de acuerdo con un proyecto que se está aprobando. Un solo informe en 6 años, un solo. Solamente nosotros, en la Cámara de Diputados, en estos casi 4 años, hemos sometido 11 prácticamente, de proyectos que han llegado, que los colectivos hemos estudiado, pero no hemos estado de acuerdo. O sea, la labor de fiscalización del Congreso sigue siendo totalmente débil y precaria. En el Senado, ni hablar. Farideh, se nos acaba el tiempo. Te vamos a pedir una respuesta breve. Hoy va el presupuesto complementario. Hoy va el presupuesto complementario a la Cámara de Diputados, que tiene una cantidad de detalles como el hecho de que les reducen los recursos a agricultura y a turismo, pero le aumentan a la presidencia, a la Cámara de Diputados y de una manera ostensible a obras públicas, recursos que no le dan a salud pública. ¿Qué va a hacer la oposición? Y no digo ya el Partido Revolucionario Moderno, digo oposición porque son los que pueden tener una mayoría que se la pueden variar como se la variaron el viernes. Pero, ¿cuál será la posición de ustedes? Tratar de modificar en el Pleno parte de esas partidas, recordarle a Don Uchi que esto lo hacen todos los años, que este presupuesto, lo que es un presupuesto complementario, es otro presupuesto, porque se tiene que modificar la ley de presupuesto para aprobar esta, no es complementario. Eso ellos lo tienen diseñado desde antes. Y todos los años hacen lo mismo. Le dan más recursos económicos a la presidencia, incluso se han aprobado proyectos donde hemos levantado la voz, que le dan facultades por encima de la Constitución a la propia presidencia para que haga algunas modificaciones. Y ahí están los debates que hemos tenido en la Cámara de Diputados. Volvemos hoy, en este tramo final, a oponernos, a modificar, a levantar nuestra voz, porque realmente ninguna de esas partidas que se han modificado todos los años, en lo que ellos han sacado también para unas cosas, por lo que yo decía ahorita, la calidad del gasto, como nadie la fiscaliza, ellos lo que hacen es modificaciones y la llevan a donde ellos quieran sobre la base de las ayudas que quieren dar, pero realmente es un manejo de fondos que ellos van a tener que nadie, absolutamente nadie, sabe en qué se gasta. Lo que sí sabemos es que se le quita salud, que se le quita educación, que se le quita agricultura y se traspasa a el manejo discrecional del Palacio. Eso es gravísimo, tienen 3 años y pico, lo que yo tengo ya haciéndolo anualmente, siempre nos hemos opuesto. Vamos a ver si como la correlación de fuerzas ahora es distinta, si la presencia de los congresistas nos da, porque es importante, para poder detener este presupuesto o modificarlo y remitirlo al Senado nuevamente, porque dependerá mucho también de la presencia de lo que por la mayoría que se necesita. Bueno, muchísimas gracias Farideh, por tu participación. Interesante la participación. A ustedes por la invitación. Bueno, gracias a ti. Gracias, Farideh. A ustedes no se vayan. Cuando regresemos de la pausa, vamos a nuestra segunda entrevista estelar con el doctor Carlos García Ligó, cardiólogo, intervencionista. Con él vamos a hablar sobre la crisis sanitaria, esta pandemia que está afectando al país, el tema del aislamiento físico, las medidas tomadas por el gobierno y sobre la discusión que se está dando sobre los medicamentos usados para el tratamiento de esta enfermedad. No se vayan, volvemos en breve.